En Puerto Berrío Estéreo y Canal RTP, los candidatos hablan. Un espacio de pedagogía electoral. Los candidatos hablan. Para que la comunidad conozca la hoja de vida y el programa de gobierno de los candidatos y pueda tomar la mejor decisión en las urnas electorales. Como ciudadanos colombianos, nuestra responsabilidad es votar a conciencia y bien informados. Los candidatos hablan. Saludo especial para toda nuestra audiencia en 89.4 Canal RTP. Continuamos aquí en nuestros medios de comunicación haciendo pedagogía electoral, porque es importante y consideramos necesario que nuestra audiencia conozca los candidatos a la alcaldía del municipio de Puerto Berrío, los candidatos al consejo del municipio de Puerto Berrío, conozca sus hojas de vida, conozca sus programas de gobierno y así el próximo 29 de octubre pueda tomar una decisión consciente y bien informados. En este programa nos acompaña Pastor Lisandro Alape Lascarro. Pastor Lisandro Alape es el nombre y Lascarro es el apellido. 64 años, don Pastor, gestor de paz en Colombia. Hizo parte del Consejo Nacional de Reincorporación. Además, es uno de los firmantes del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Ha tomado la decisión de postular su nombre a la alcaldía del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Don Pastor, bienvenido a este programa que hemos llamado Los Candidatos Hablan. Gracias, doña Noemí, por este ejercicio tan importante para la construcción de democracia. Efectivamente, hacer pedagogía para fortalecer la democracia está inscrito en lo que acordamos en el acuerdo de paz, y perdonen la redundancia. Poder hacer un debate amplio, respetuoso, tolerante, es el ejercicio que nos reclama el futuro de esta nación, y por eso llego aquí pues muy satisfecho de que en mi pueblo se pueda ejercer una campaña limpia, transparente, seria, argumentada y con mucho debate para que la comunidad pueda decidir el rumbo del municipio. De acuerdo, don Pastor, muchas gracias por acompañarnos a aceptar esta invitación. Una analogía que he hecho con los demás candidatos es que allá, atrás de la radio, atrás de las cámaras, del televisor, tenemos a las personas que en Puerto Berrío toman las decisiones y lo harán el 29 con un voto. Por tanto, como el alcalde es un administrador, todos se convierten en unos jefes de alguna manera, ¿cierto? Entonces, aquí están esos posibles jefes suyos en una eventual alcaldía. ¿Cómo usted se presenta ante ellos? Vamos a arrancar de cero, nadie lo conoce. Preséntese ante la comunidad, presente su hoja de vida, destape sus cartas, don Pastor, bien pueda. A ver, nací aquí en Puerto Berrío, en una callecita que se llama La Cueva. Yo siempre digo que es una callecita muy caliente. Hoy en día, esa callecita, mi padre tenía ahí una residencia arrendada en esa época y me dicen que ahí nací asistido por una comadrona, por una partera, no en el hospital. En 1959 me crié o crecí hasta los 10 años en la vereda Vuelta Acuña, en el municipio de Cimitarra, diríamos creciendo entre el bramido y la fragancia de la leche de vacas, de maizales, cacautales, entre la pesca, como un campesino. Hice mis estudios en la Escuela Alfonso López, en la concentración de cuartos Antioquia, que ya hoy no existe, en la concentración de quintos y en parte en el Liceo Antonio Nariño. Fui un hombre que vengo de la insurgencia en 1979 por las condiciones concretas de violencia de este municipio. Decidí irme al monte por miedo a que me mataran. Estuve 37 años en la insurgencia armada de las FARC. Llegué a la dirección de esta organización y nos propusimos hacer la paz
fui protagonista del acuerdo de paz, firmante, o lo que llamábamos un delegado plenipotenciario en esa negociación. Soy un hombre que le he dedicado 7 años después del acuerdo de paz, y tal vez es parte de mi futuro, seguir dedicado a la construcción de paz, a las acciones contra la no violencia, a poder combatir el reclutamiento de menores, a poder desmontar cualquier proceso que genere estructuras armadas o violentas, y sobre todo mi compromiso es que la gente vea al Estado como un cuidador, como un protector de los derechos ciudadanos y no como una fuerza que impide acceder a los derechos. No me siento jefe, porque yo considero que soy un mandatado. Si llego a la alcaldía, soy mandatado por los ciudadanos que dijeron: usted tiene que ayudarnos a dirigir el municipio. Seré un sujeto de servicio comunitario, y la ciudadanía será una ciudadanía como sujeto de acción concreta y de derechos que determina. Por lo tanto, venimos con una metodología de participación de las comunidades. Vamos a estar en muchas consultas para que la gente defina cuál es el rumbo del municipio, y el otro aspecto es la transparencia. Yo tengo la observación de la misión de Naciones Unidas, tengo la observación de los países garantes del acuerdo de paz, tengo la observación de la JEP, tengo la observación de la Unión Europea, que ha puesto recursos para la paz y monitorea el compromiso de cada uno de los firmantes. Y de igual manera tendré el monitoreo de los mecanismos de veeduría que tenemos que fortalecer aquí, porque es parte esencial de la construcción de democracia, fortalecer los mecanismos de veeduría. Y de igual manera pues tendré la observación de las serías, Procuraduría, Contraloría, y seguramente la de los adversarios, de los que pues no están de acuerdo de que yo esté aquí, de este país pues todavía nos falta mucha transformación. Entonces también esa franja de opinión es importante en la construcción, es decir, los que no creen que seremos capaces de transformar verdaderamente a Puerto Berrío. Bien, don Pastor Lisandro, vamos entonces, luego de su presentación, a dar paso a esa propuesta de gobierno que ustedes han denominado un puerto para la paz, que fue entregada a la registraduría, al igual que lo hicieron todos los candidatos, y que es como esa ruta de navegación para ellos administrar Puerto Berrío, si ganan el próximo 29 de octubre, durante los próximos 4 años. Usted ha definido aquí en este programa de gobierno 5 líneas estratégicas principales. Vamos a arrancar por la primera, que está en su programa de gobierno y se llama reducción de las violencias. Esa es como su principal apuesta, ir en favor de reducir las violencias. Cuando hablamos de violencias, pues entiendo que, cierto, se está refiriendo a todas. Efectivamente, soy un firmante de paz, gestor de paz, activista de la no violencia y promotor de escenarios para poder generar cultura de paz y excluir, derrotar todas las violencias. Si bien, don Pastor, discúlpeme, de pronto la violencia que más se enmarca, ¿cierto?, es aquella que va en contra de la vida, y teniendo en cuenta también que las otras son importantes, las violencias de género, las violencias contra los niños, las violencias contra los adultos. ¿Cuál es esa violencia en particular a la que usted le quiere apostar en reducción en el municipio de Puerto Berrío? Todas, absolutamente todas, porque una lleva a la promoción de la otra. Si hay violencia intrafamiliar, si hay violencia contra las mujeres, se va a ir creciendo una sociedad llena de resentimientos y fácil para ser cooptada por cualquier estructura de violencia, llámese violencia matizada con lo político o las violencias por el lucro personal. Es
Entonces, por eso nos planteamos una pedagogía permanente de paz para poder generar esa cultura ciudadana. Pero de igual manera tenemos que reducir la matanza entre los niños aquí en el municipio. Tenemos que ejercer una política concreta para poder romper ese ciclo de la violencia en los barrios. Tenemos que generar un puerto de río de que cualquier ciudadano que esté en Villas del Coral a la 1 de la mañana, si hay servicio de domicilio, le puedan llevar el servicio de domicilio, o porque llegó en un transporte de Medellín, el taxista o el mototaxista pueda ir a llevarlo a Villas del Coral, o puede ir a llevarlo a Los Cuervos, o pueda ir a llevarlo a Pueblo Nuevo, o al Oasis, a cualquiera de los barrios que hoy esas condiciones no existen. Nosotros nos hemos planteado que esa violencia no la vamos a derrotar con violencia, no será con violencia. Vengo de un ejercicio de violencia y entre más lo reprimen a uno responde con más violencia. Y aquí se necesita desmontar esa condición de generar esa violencia, y por eso, más allá de las acciones de intervención que tendremos que hacer en los barrios, de generar oportunidades, rutas, caminos nuevos para los jóvenes, de igual manera este gobierno del presidente Petro está buscando cómo desmontar a partir de la negociación con estructuras importantes que van a redundar en acciones concretas en este municipio. Por eso nuestra ruta es garantizar la vida. Tenemos que desmontar esa violencia para garantizar la vida. Tenemos que intervenir el barrio, los fenómenos de violencia con cultura de paz. Y cultura de paz no implica que es solo a consejos, son con acciones concretas. ¿Podríamos mencionar algunas, don Pastor? Algunas de esas acciones que tienen allí previstas para lograr esto tan bonito que está planteando. Acciones concretas es ir a intervenir y hablar con los jefes. Pedir autorización y decirle a los jefes y contarles que ellos no tienen ninguna, los jefes de aquí y los jefes que patrocinan a estos señores, a estos chicos, o sea, los que mandan la plata. Eso nos toca por otro lado, por eso decimos que está muy ligado a la política de paz total. Y en una eventual conversación con esos jefes, ¿qué acuerdos o qué se podrá lograr? Lo concreto es, se desmontan para poder dar condiciones de vida y de seguridad. Se desmontan las estructuras. Vamos a intervenir con acciones concretas de empleabilidad a los familiares. Se desmontan para poder establecer a esos jóvenes rutas de estudio, de acompañamiento psicosocial, en el fortalecimiento de su autoestima, de poder restablecer las relaciones intrafamiliares. Necesitamos poderles generar esperanzas a esos jóvenes. Seguramente los procesos también ya nos toca que intervengan el respectivo mecanismo. Nosotros somos ejecutivo, podemos ir hasta un punto. Lo otro le corresponde conversación, diálogo, acuerdos. Lo otro le corresponde ya a la justicia, hacer las acciones correspondientes. Pero nosotros íbamos a garantizar sobre todo el respeto a los derechos humanos para poder construir esa paz. Es decir, entonces propone llegar a los barrios, identificar cuáles son las personas que están al mando de esos grupos, conversar con ellos y sus jefes. Ya tenemos eso identificado y las autoridades los tienen identificados. Sí, de acuerdo. Entonces usted conversa con ellos, les hace unas propuestas, venga, desmontemos estructuras, yo le doy empleabilidad a sus familias. ¿Qué hacemos con los jóvenes que de alguna manera económicamente dependen de esas estructuras? Necesitamos crear empleabilidad. Por eso el segundo punto de nuestro programa es generar trabajo, es generar empleabilidad. Nosotros no vemos ese fenómeno sin que se genere empleo. O sea, tenemos que combatir las causas, no el efecto. Tenemos que cambiar la ecuación. Se ha combatido siempre el efecto. Hay un hecho, meten la policía, hieren un muchacho, lo cogen preso, está en la cárcel. Si hay otra banda lo manda a matar en la cárcel, si es fuertecito desde allá sigue extorsionando. O si sale bien enojado. O como son menores de edad, salen y regresan a la misma actividad, una actividad que no tiene esperanzas. ¿Qué es lo que nos estamos planteando?
que tenemos que romper ese ciclo garantizándole los derechos a esos ciudadanos. Entonces, para desmontarla, la única forma es la intervención permanente, la acción permanente, una acción que yo llamo la acción disuasiva. Necesariamente tenemos que llevar el Estado de manera integral allá, a la marginalidad. No podemos seguir en esa marginalidad promoviéndola desde el Estado. Entonces tenemos que resolver empleo, darle empleo para reducir hambre y miseria, resolver situaciones del atraso de Estado en la mayoría de los barrios, que es garantizar la titulación, la propiedad de la gente. Aquí, en todos los barrios que hemos recorrido, encontramos que la gente no es dueña de sus viviendas, porque no está titulada, no se ha hecho un programa efectivo. El acuerdo de paz definió que había que implementar el catastro multipropósito para poder definir propiedad y garantizar el ajuste de Estado. Esas son obligaciones que tengo que implementar, esa obligación. Si no lo hago siendo mandatario, eso me puede generar un incumplimiento con la JEP o con la misma comisión de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, dado que este municipio es un municipio donde está el mayor número de NNs. Entonces, una realidad concreta va con la otra. Es decir, a un municipio víctima del conflicto necesitamos generar esas condiciones de vida para lo que llamamos la dignificación de las víctimas. Bien, don Pastor, entonces a estos jefes locales se les propone esto, a los jóvenes los ponemos a trabajar, y esa conversación con ese jefe máximo, que son, como usted dice, los que administran acá, los jefes locales de los grupos, ¿cuál sería esa conversación con ellos? ¿Qué se les ofrece? Porque plata deben tener, recursos deben tener. Con ellos, ¿cómo se entra a negociar o a decir desista de Puerto Berrío en sus maquinarias de negocio? Hay una política de Estado ya establecida para enfrentar esos fenómenos a través del diálogo, que es la política del sometimiento. Esa es la política que vamos a aplicar, sometimiento o acogimiento a la justicia, que quedó establecido en el acuerdo de paz. En esa línea es que nos vamos a mover. O sea, ofrecerles acuerdos de reducción de penas, de... Todo lo que está establecido en la política. Esta alcaldía no puede inventarse nada que no esté en la ley. Sí, es decir, es traer la política nacional para desmontar esas estructuras en coordinación con el gobierno nacional y poder establecer esa ruta. Eso implica también, pues, acciones concretas de justicia. Bien, bueno, hay que ver entonces qué tan interesados puedan estar ellos en este tipo de negociaciones donde, pues... Hay que hacerlos interesar. El tema no es cómo están interesados, sí, sino hacerlos interesar. Aquí no se han desarrollado, en este municipio no se han desarrollado políticas efectivas para hacerlos interesar. Entonces nos toca generar esas condiciones de que el otro se interese, que vea que la salida efectiva es esa, la otra salida no, es decir, lo otro no hay salida. ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, todos los días muertes. ¿Cuánto dura un jefe aquí? De los muchachos, 3 meses, 4 meses. Unos meses cae porque lo ponen preso o porque fallece, pero al siguiente día está, ¿qué lo sucede? Eso, y eso sucesivamente. Entonces, es una cadena. No hay futuro. O sea, para esos jefes no hay futuro. Bien, vamos a pasar entonces, estábamos en la primera línea, reducción de las violencias en el municipio de Puerto Berrío, que hacen parte del plan de gobierno del señor Pastor Lisandro Alape. Vamos con la segunda, y es el fortalecimiento de la productividad, y parte de ella ya nos mencionaba ahorita, ese fortalecimiento de la productividad, ¿cómo la tiene planeada y para cada uno de los sectores? A ver, primero es que le digo a la gente, el municipio, la alcaldía, no es un espacio de empleo. Como está estructurado hoy el Estado colombiano, pues los puestos que dan ahí son al fin y al cabo puestos. No es una empleabilidad. Porque quien llega a la alcaldía debe cumplir es una función pública, de servicio público, de servicio comunitario. Debe estar
debe trabajar mucho más allá de los horarios establecidos, porque es el Estado. Tiene que estar las 24 horas brindándole soluciones a las comunidades. Y no alcanzan a hacer que es 30, 50, máximo la burocracia 100 pues se va un poco del presupuesto en burocracia. ¿Qué es lo que nos proponemos? Poder fortalecer los emprendimientos que la gente tiene a partir de bajar la oferta institucional, tanto en lo rural con la Agencia de Desarrollo Rural, de igual manera con el comercio, con las ofertas que tiene el Ministerio de Comercio Exterior y demás. Pero en concreto, ¿qué es a qué le apuntamos? A poder generar empresas aquí, poder traer empresas. ¿Cómo se hace eso, pastor? Pero déjame, yo te voy a explicar por qué. Tenemos, ya ustedes saben que este gobierno activó un tren de La Dorada a Santa Marta. Nosotros tenemos la estación más grande del ferrocarril. Necesitamos reactivar esa estación, hacerle una propuesta concreta al gobierno. Hay candidatos que están planteando para Antioquia un tren, y aquí hay unos rieles que llegan hasta Caracolí. Ahí nos permitiría generar unas condiciones de transporte más barato. Nos permitiría generar una especie de parque en Puerto Berrío. O sea, esa es iniciativa. Lo otro es que tenemos aquí una comunidad de productores o de explotación de recursos para la construcción, como material de playa. De material de construcción, los materiales de playa. Sí. Como poder establecer una empresa que transforme ese material y no venda arena o cascajo, sino que venda ese material. Primer consumidor, diríamoslo así, el municipio para sus obras. Este es un municipio SOMAC. ¿Qué quiere decir esa figura? Que este es un municipio que fue reconocido como zona más afectada por el conflicto. Estos municipios que tienen esa condición les permiten proponer acuerdos con empresas para que las empresas construyan obras con sus propios recursos y no pagan impuestos. Yo pondría un ejemplo, Prominerales. ¿Cómo se puede hacer una negociación para que Prominerales no pague impuesto y se lo invierta en cuánto nos cuesta la vía de pavimentación de Paso Nivel a Grecia? Y esa sería una obra que haría ellos por impuestos. Uno podría negociar con ganaderos que tienen sus propiedades desde Puerto Berrío hasta el corregimiento de bodegas, para ya sea mejorar la escuela o las vías, por lo menos placahuellas en los sitios más complicados por impuestos. Ellos montarían sus propias, harían sus propios contratos con las empresas que ellos definan, y el municipio solamente hace la veeduría que la obra haya quedado bien. Todo eso lo estoy diciendo porque ahí nos quedarían empleo. ¿A quién se le va a dar empleo? Fundamentalmente a la gente de Puerto Berrío. Pero le estamos apostando a proyectos empresariales con tres accionistas. Primero, el municipio, lo que llamamos las alianzas públicas, privadas y comunitarias, porque ahí estamos planteándonos incluir a la comunidad como accionistas. A las juntas de acción comunal que ya son habilitadas para contratar. Ese es otro, digamos, asociaciones. Si vamos a montar proyecto pesquero aquí, conseguir tierra y establecer el proceso acuícola para poder generar producción piscícola y ir rompiendo la explotación del río dado a las condiciones de contaminación que tiene el río con mercurio. El pescado que estamos consumiendo del río está cargado de mercurio, eso nos afecta. Podemos producir pescado limpio. ¿Quiénes entrarían estos pescadores? Pero también ese implicaría una empresa pesquera de producción o de producción piscícola. ¿Qué nos lleva a eso? A que hay producción para alimentos de esos peces que nos toca montarla. Pero de igual manera, todo el manejo de la preparación de ese producto para el comercio, desde el desviscerado, ahí podrían trabajar mujeres, todo el manejo de la escama para la producción del colágeno,
esas vísceras para la producción de alimentos, productores de maíz para producir esos alimentos no solamente para los peces, sino para cerdos, para gallinas. Entonces, si vamos poniendo proyectos, nos va dando. De igual manera, aquí hay mucho proyecto de confecciones, cómo unificarlos como un proyecto empresarial y desde el municipio garantizar mejor producción, calidad y garantizarles la comercialización, negociando con todas las empresas que hay aquí en el municipio para que los uniformes o los productos textiles que se requieran tengan prioridad con esas empresas. De igual manera nos estamos planteando cómo fortalecer el turismo. Tenemos aquí unos ríos importantes, tenemos el Alicante, tenemos el Nus, pero tenemos al río Magdalena, que es un sujeto de derechos. Como sujeto de derechos hay que cumplirle por mantener limpia todas sus riberas, es decir, su cauce limpio, y garantizarle los afluentes para que el río siga siendo vivo. Eso nos compromete a desarrollar proyectos productivos y presionar más a Cor Magdalena para que ejerza una función efectiva de protección del río, de recuperación del río Magdalena. Tenemos la ciénaga de Chiqueros y tenemos las otras ciénagas importantes de los municipios vecinos que tenemos que hacer alianzas con ellos en esas condiciones de que el río Magdalena sea un sujeto, garantizarle sus condiciones de sujeto de derecho. ¿Qué nos llama eso? Pues que vamos a tener que tener empleabilidad, reciclaje. Tenemos que montar la planta de reciclaje, ese es un tema que le estamos sumando y restando. Una planta de reciclaje aquí, ¿quién está? Lo mismo alianza público-privado, municipio cuánto, empresa privada cuánto, y los recicladores como asociados, como diríamos, son ellos parte del proyecto, no es excluirlos. Entonces, dignificar esa labor tan importante para la sociedad. Y de igual manera, pues hay otros proyectos, diríamos, que hoy tienen mucha importancia, todos los proyectos de protección animal, que no solamente es un proceso humanitario, sino que también se vuelve en un proyecto productivo, porque si se apoya todas las acciones dirigidas a garantizarle también los derechos a esas especies vivas que nos acompañan, nos permite establecer unas infraestructuras y una empleabilidad para la atención diríamos, de esos sujetos de vida. Ese es, diríamos así, de manera general, lo que nos proponemos, terminando con el tema fundamental, diríamos, reactivar el tejido social, agrario y campesino de Puerto de Río. Ya estamos con el gobierno nacional en la gestión para la dotación de tierras para campesinos y poder poner a Puerto de Río a florecer, a que sea un municipio que no solo se sienta el olor al queso y a la leche y a la boñiga de las vacas, sino también a las frutas, a los plátanos y demás productos la vocación campesinos. agrícola. Exactamente, campesina. Este gobierno estableció que el campesino hoy es un sujeto de derecho y como sujeto de derecho hay que garantizarle tierra. O sea, para poder que sea campesino, el Estado tiene que garantizarle tierra. El campesino no es el que vive en el campo, sino quien vive en el campo y tiene tierra y la trabaja. Ese es un campesino. Los otros pueden ser trabajadores agrícolas y demás. Entonces, este gobierno del presidente Petro o el Congreso legisló y estableció la ley que reconoce al campesino como un sujeto de derecho. Eso hay que aplicarlo aquí. Bueno, muy bien, ahí estábamos en la línea de reducción de las violencias, de rescatar pues todos los proyectos, por supuesto. Creo muy importante el de los pescadores. En Puerto Berrío son más de 600, en promedio 700 familias pescadoras, que un proyecto alterno a su
extracción de peces del río Magdalena, ¿cierto? Con este tema de las, ¿cómo se llaman? La piscicultura, pues sería un proyecto paralelo que le daría de pronto un descanso al río Magdalena para que se recupere y les daría unas oportunidades de producción distintas a las familias de los pescadores en el municipio de Puerto Berrío. Creo yo que también el tema de crear empresas, ¿cierto? Aquí hay muchas personas que confeccionan, como usted dice, cada una está por su lado, muy buenos unos proyectos de maquilas y demás, entonces creo que esa es una ruta, ¿cierto? Muy importante la que usted propone en el tema de la creación de empresa para la reducción del desempleo. Vamos entonces con la tercera línea, la dignidad humana. Y sobre todo vamos a enfocarnos en eso que usted menciona en su programa de gobierno, que es la erradicación del hambre y que va de la mano con uno de los objetivos de desarrollo del milenio con el cual están comprometidas pues muchas naciones en el mundo. Sí, nosotros nos enfocamos pues a darle fuerza a la agenda ambiental y todos los desafíos que se ha establecido, diríamos, desde las Naciones Unidas para reducir la pobreza y el hambre y fortalecer los estados, fortalecer la democracia. Lo único que garantiza la paz en el mundo es que la democracia se fortalezca, que el Estado se fortalezca, que el Estado llegue a todas partes, que no hayan lunares o áreas grises o oscuras en ninguna nación. Nos proponemos entonces aquí desarrollar, diríamos, una acción en el marco de la protección ambiental, dadas las condiciones concretas que tiene el municipio, Río Magdalena y ya decía los otros afluentes, sí. Y aún quedan unas pequeñas reservas de bosque. Eso nos permitiría acceder a recursos que nos permita empezar a mitigar el hambre, generar empleo, mitiga hambre y mitiga pobreza. Tenemos que traer la agenda aquí nacional en todo lo que tiene que ver con vivienda, mejoramiento de vivienda. Hay un programa, estamos esperando esta semana pues que nos aclaren bien, pero lo que se establece el gobierno son unos subsidios de lo que está establecido, son 22 salarios mínimos para mejoramiento de vivienda rural, campesina. Nosotros diríamos que a personas que accedan a ese subsidio, de esos 22, los acompañamos a que accedan a ese subsidio de los 22 salarios mínimos para mejoramiento de vivienda. ¿Que está proponiendo el gobierno nacional? Sí, esa es ya es una norma. O sea, ya hay que hacer todo el proceso para llegar. Que eso se va a dar, sea ya usted alcalde o sea cualquiera de los que llegue. El que sea. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Yo soy alcalde, aportamos 5 salarios mínimos más para ese mejoramiento de vivienda. El municipio aportaría a cada familia que acceda a ese subsidio, aportaríamos 5 salarios más. O sea, serían 27 en total. 27 salarios mínimos, más de 30 millones de pesos, y acompañaríamos técnicamente el proyecto, con los arquitectos y demás, el estudio de suelos, y acompañaríamos. Cuidar que no se inflen esos presupuestos y terminan haciendo un mesoncito. La comunidad es la que estaría ahí atenta. Meteríamos la línea de autoconstrucción, que ese es un tema que estamos esperando que se haga el ajuste, porque hasta el momento con recursos públicos no se puede hacer autoconstrucción. Entonces, para poder que rinda eso, convocaríamos a la comunidad para que aporte. Al convocar a la comunidad hay que dar unos mínimos de garantías para que la gente llegue, que el almuerzo, que la hidratación, el transporte, para que la gente llegue a ayudar a trabajar como brigadas solidarias con el más humilde. En concreto es tejer todo ese sentido de la solidaridad, del me importa el vecino, me importa la vecina, porque como no nos ha importado nadie, tenemos pues lo que tenemos hoy, Oasis, Villas del Coral y todos los barrios que también pues sufren el estigma en el municipio. Eso no lo podemos romper sino con la solidaridad. Entonces, por eso reducir el hambre y reducir la pobreza está en esa agenda en el que tenemos un derrotero
de políticas internacionales. Una manera también de reducir la pobreza es apostarle a la educación, ¿no? La educación es transversal. La educación es transversal más allá de los niños, niñas, adolescentes, es decir, la educación formal. Por eso estamos hablando más adelante de un punto que es cultura para la paz. ¿Sí? La cultura para la paz, cultura ciudadana para la paz, implica que tenemos que hacer formación de toda la ciudadanía. Eso que reclama que tengamos que montar una agenda permanente, diríamos una ofensiva de arte y cultura en el municipio. Yo miro aquí hay mucha banda de guerra, y poco arte y pocas acciones diríamos en lo que es toda la música. Lo único que voy a la casa de la música, escucho ahí pues las tamboras y esto, pero no hay una agenda potente. Aquí necesitamos eso, el cine en el barrio, la música en el barrio, el cine al parque. Yo creo que vinimos que cuando me monto Momento de Morir que presentaron aquí, tal vez no me han invitado a más actividades en el parque. Entonces son cosas que hay que meter a la ciudadanía en otro ritmo, traer orquestas que nos generen cultura, no solo pues a la música popular, que es la que más traemos, pero la traen a las cantinas, sino cómo traer pues música que nos lleve a la reflexión, que nos alivie también y que nos permita salir de este letargo en que estamos. Entonces, eso hace parte de la agenda de educación como la agenda deportiva. Es decir, tenemos que promover el deporte y apoyar el deporte y buscar recursos para poder que las rutas de ascenso de los mejores deportistas se pueda mantener de manera concreta, que no queden sueltos sin que la educación los acompañe para que no se nos pierdan. Esos son los desafíos que tenemos pues como municipio. Bien, como ya abordamos un tanto lo de cultura ciudadana para la paz y el tiempo se nos está terminando, Alape me dice que tiene un compromiso enseguida, avancemos en territorio sostenible, que es la cuarta línea en su programa de gobierno. Territorio sostenible, ¿con qué tiene que ver? También con el tema de la empleabilidad, también con el tema de la reducción de la violencia, la apuesta al turismo. ¿Qué otros aspectos de pronto usted así relevantes tiene en esta línea de territorio sostenible? El territorio sostenible tiene que ver con la agenda medioambiental, que nosotros podamos iniciar el desarrollo del municipio en el marco de los protocolos internacionales de la defensa de la vida y la defensa, pues, de garantizar la defensa del medio ambiente. Entonces eso implica aguas, implica bosques, humedales, recuperación de aguas, recuperación de humedales, manejo de residuos sólidos, manejo de aguas negras, de vertederos, proyección de reforestación, de recuperación de bosques, un tema de manejo aquí serio de política de salud, que es las golondrinas que nos han invadido, cómo nos vamos a dar el retorno de esos animales a su ambiente, porque uno ve que seguramente si aquí viene la Sociedad de Protección de Animales y todos esos movimientos que hoy hay de animalistas, se van a demandar a los señores que pagan todos los días para que una persona espante las golondrinas, ¿sí? Porque pues los efectos son bien complejos de los animalitos acá, pero vemos la golondrina y le echamos, pero no, ellas no tienen para dónde irse porque les acabamos el medio donde habitaban. Esa es parte del territorio sostenible. Eso implica formación, educación, la proyección empresarial también tiene que estar en ese marco. Por eso estamos mirando que el tren para nosotros va a ser muy importante, recuperar estación como tema de la estación del ferrocarril, buscando los recursos para hacer ahí y todas las bodegas como la zona de impacto y de cultura del municipio, restaurantes, bares, cafés, una oferta pues amplia donde podamos reducir el ruido que tenemos acá, donde podamos
realmente presentar fórmulas transformadoras que permitan que el adulto mayor pueda desplazarse en el municipio sin tener que ir por la calle. Aquí no se pueden dar por las aceras porque se invaden. Hay unas realidades muy complejas en el municipio en cuanto al atraso de cultura ciudadana. Esos son pues los aspectos que hay que reflexionar con la comunidad, no es a imponer, sino a reflexionar cómo resolvemos, y vemos que nosotros tenemos una gran oportunidad en ese muelle. Entonces, en ese sentido, cómo esto está en el marco de la sostenibilidad, ¿sí?, a partir de las políticas establecidas a nivel internacional y que nos permitan buscar recursos tanto de la cooperación internacional como de inversionistas internacionales para que lleguen al municipio. Bien, Pastor Lisandro Alape Lascarro, candidato a la alcaldía del municipio de Puerto Berrío. ¿Qué partido la avala, don Pastor? Pacto Histórico. El Pacto Histórico. Soy el Pacto Histórico número 4 en el tarjetón, lado superior derecho, con una camisa color rosadito, pues para así como más concreto. ¿Fucsia? Sí, pues no es como, pues yo no digo fucsia, digo como rosadito, pues ahí para que no. Sí, ese es nuestro color. Bueno, muy bien. Entonces, entre los candidatos, los 12 del municipio de Puerto Berrío, está don Pastor Lisandro Alape Lascarro por el partido Comunes, gestor de paz, quien nos ha hablado de una manera amplia. De pronto, cierto, necesitaría más tiempo para contar en detalle muchas cosas, pero lo importante es que en este lapso se alcanzó a esbozar gran parte de esas grandes apuestas que usted tiene, ¿cierto? Si llegase a ganar la contienda electoral del próximo 29 de octubre. ¿Cómo quiere despedirse de la audiencia, don Pastor? A ver, quería pues manifestar el compromiso que tenemos, y este compromiso implica participación ciudadana en todas las decisiones y transparencia. El compromiso es que toda obra la gente pueda acceder a toda la información, quién la está ejecutando, qué materiales están utilizando, qué calidad del material y dónde lo está comprando y a cómo. Eso va a ser parte del ejercicio ciudadano y de la administración. Pero el otro aspecto es que si nosotros no llegamos el 29, al que quede, si queda efectivamente de manera legal, y con eso no estoy diciendo que voy a poner en duda, no, pero este país es este país, de una vez saldremos a respaldarlo y le diremos al ganador: estaremos acompañándolos para que cumpla con lo que le prometió a la gente. Si no cumple, vamos a movilizarnos y se lo hacemos cumplir. No vamos a permitir más que este municipio sigan haciendo con él lo que a bien le venga al mandatario de turno. Ese es nuestro compromiso, acompañar a las comunidades para que se ejerza una administración transparente y que lo que haya prometido el candidato que quede, se lo cumpla a la gente. No vamos a venir con violencias, sino con acciones concretas en el marco de la democracia y en el marco constitucional. Ese es el compromiso de este proyecto, y estos son los últimos años que seguramente Pastor Lisandro Alape Lascarro le va a dedicar al pueblo. Por eso me vine para acá. La sanción de la JEP la voy a pagar aquí. Le dije a la JEP, en la resolución establecieron que puedo pagar la sanción acá, y de igual manera la resolución de la JEP establece de que puedo desarrollar mi aspiración a acompañar a la gente en la administración. Yo no vengo con un interés porque tenga urgencia de ser alcalde. A mí lo político francamente no me ha gustado. Eso tal vez el país puede investigarlo. Cuando firmamos el acuerdo de paz fueron 5 senadores y 5 representantes a la Cámara que alcanzamos. Yo me negué a ser parte de esas 10 personas porque he considerado que la política se hace desde abajo con las comunidades. Es necesario efectivamente esa representación, pero yo no me siento bien ahí. Tomé esta decisión de acompañar a la gente, a la comunidad, en estos 4 años,
para poder hacer el ejercicio de demostrar que si hay voluntad política y compromiso, se hacen las cosas y se pone a que la gente crea en el Estado, a que la gente vea al Estado como su protector y no su enemigo, no el que va y le corta el agua, no el que va y le corta la energía, el que se le inunda la calle y no se preocupa por nada, el que se devuelve las alcantarillas y como si no pasara nada. Es ese Estado que tiene que estar ahí. Por eso hemos dicho, la alcaldía va a ser solo un cascarón. Trabajaremos 3 días ahí en lo administrativo, pero el resto, esa alcaldía tiene que sentirse los funcionarios es con la gente resolviendo problemas, no poniéndole trabas. Eso de que el funcionario se la pasa, de las 8 horas que hace, se las pasa 5 con el teléfono en la mano, eso hay que debatirlo con la comunidad. No es el alcalde, sino una comunidad. La medición de cada funcionario no es si me cumple el horario de 8 a 5 de la tarde, es cuáles son los resultados del secretario de Educación, cuáles son los resultados del secretario de Agricultura, cuál es el de Convivencia. Eso es lo que necesitamos, es decir, son quienes nos acompañarán en la administración, tienen que ser personas técnicamente muy profesionales, muy buenos y sobre todo políticamente muy comprometidos con lo social, con la comunidad. Allá no van a ir a ganarse un sueldo, van a servirle a la comunidad. Y a eso venimos. Entonces, por eso esta campaña, pues la estamos haciendo así como ustedes la están viendo, sin afiches y sin cosas, porque consideramos que llenar el municipio de papeles pegados en los postes, después nos toca pagar un poco de plata para limpiar eso. O sea, y además si sumamos cuántos árboles se han tumbado para poder poner todo ese poco de papel ahí. Eso no es consecuente con lo que estamos planteando, de una agenda ambiental y demás. Entonces es como reflexiones. Tienen, diríamos, por norma todos los candidatos tienen el derecho a hacerlo. Y yo no estoy diciendo que no lo hagan, claro. Cada quien tiene la responsabilidad también de quitarlo. Exactamente. Vamos a ver si realmente se quitan. Eso normalmente le cae al municipio, a los recursos del municipio. Hay que después mirar a hacer el ejercicio. Nosotros estamos tratando de hacer los cartoncitos, pero para que la gente los ponga y los pueda quitar, para no pegarlos a la pared. Entonces, este es el ejercicio que estamos haciendo. Por eso digo, yo no necesito correr a que me nombren de alcalde. Yo sí quiero acompañar a la gente a que hagamos cosas nuevas en este municipio. Y yo creo que, estoy convencido que aquí no se va a perder un peso del presupuesto porque caigan en el bolsillo de Pastor Alape. Bueno, muy bien, ahí está la propuesta de Pastor Lisandro Alape, candidato a la alcaldía del municipio de Puerto Berrío. Muy bueno que todos los candidatos escuchen estos programas, se lean los programas del gobierno de su contendor. Yo creería que todos debieran leerse los otros 11 programas de gobierno, porque todos tienen cosas muy buenas y muy positivas. Si llegue el alcalde que llegue, yo creería que debería copiar, porque lo bueno hay que copiarlo, o llamar a ese candidato y decirle, venga, eso que usted propuso, ¿cómo es que se hace? Venga, lo hacemos juntos, porque creo que la apuesta es por el bienestar del municipio de Puerto Berrío. De igual manera, invitar a la audiencia, léanse los programas de gobierno para que el próximo 29 de octubre puedan tomar una decisión bien consciente. Los esperamos en nuestro próximo programa, Los Candidatos Hablan. En Puerto Berrío Estéreo y Canal RTP, Los Candidatos Hablan, un espacio de pedagogía electoral. Los candidatos hablan. Para que la comunidad conozca la hoja de vida y el programa de gobierno de los candidatos y pueda tomar la mejor decisión en las urnas electorales. Como ciudadanos colombianos, nuestra responsabilidad es votar a conciencia y bien informados. Los candidatos hablan.